Bueno, les voy a dar 2 segundos a los que siempre entran a quejarse del plural con E para que cambien de canal o se quejen en redes sociales. Entonces, y ya bueno. Arrancamos porque hay muchísimas cosas de qué hablar o de qué no hablar y podríamos de hecho quedarnos todo el programa hablando sobre el discurso en la ONU del semiócrata mayor del mundo frente a la ONU, en el que se explayó en un llamado al fin de las guerras, el fracaso de la guerra contra las drogas, en donde de paso le tiró un sablazo innecesario a los consumidores de fentanilo y de cocaína y la necesidad de frenar la crisis climática. Y muchísima gente se rió de sus metáforas y del cuento del virus de la vida por todas las estrellas del universo. Pero hay 2 cosas que me parecen más dignas de atención. Para empezar, si lo del virus de la vida les parece excesivo, cursi o lo que sea, lo entiendo, pero ir a hablar de la salud como queriendo poner el tema de las reformas e ir a mover agendas nacionales como el cambio, entonces el cambio que es la vida, buscando que se asimile una cosa con la otra como si fuera campaña presidencial, es realmente mezclar el caldo y las tajadas. Si les encantó el discurso, perdón, pues, pero me parece así. Porque se trata de un discurso que está un poco hecho para la gente de acá, disfrazado como uno para la gente allá, y viceversa, y por eso es que lo convierten en locución, pero todo este gesto además acaba por rematarse de forma poco elegante con la segunda cosa, y es unos aplausos falsos metidos por presidencia para hacer ver como que todo el mundo aplaudió con gran euforia ese discurso minado de microinformes de gestión y peleas internas del gobierno, y no, el aplauso fue parco porque había poca gente, de hecho estábamos en medio de esa discusión, y eso es... Pues eso le suele pasar a los presidentes de países que no tienen demasiada plata ni armas nucleares como nosotros. Y eso está bien así, está bien así. Y es mezquino querer mostrar que Petro es una estrella de rock cuando simplemente es el presidente de Colombia. Y con eso basta. Y de verdad, basta. Dejen de ser ridículos porque es muy fácil detectar cuando un gobierno miente en plataformas digitales. Todo mal. Encima, esas ovaciones de mentiras seguramente le van a hacer daño a cualquier cosa que se reporte desde plataformas oficiales sobre las marchas convocadas una vez más por el gobierno para este miércoles 27 de septiembre. Más allá de eso, tendríamos que hablar de cómo cuando empieza a escasear la materia de acuerdo, ¿no? El combustible del acuerdo, sobre todo en medio de una antesala a las elecciones regionales que está impidiendo que nadie legisle en este país o que al menos saca de su eje a gran parte del Congreso, la solución del gobierno sea convocar a marchas otra vez, cuando de nuevo y por enésima vez está perfectamente claro que el Congreso no anda porque le marchen, salvo que se trate de una circunstancia verdaderamente muy especial, y ni así, la verdad, porque durante y después del paro de 2021 lo que sacaron fue más proyectos de ley horribles, arbitrarios, autoritarios y mal armados, inconstitucionales. Incluso es posible, o al menos esta es mi opinión, que la convocatoria no sirva al propósito de ampliar el rango de herramientas del gobierno a la hora de salir a conversar con los partidos y las bancadas sobre el acuerdo, sino que las reduzca. Me explico, si las marchas no salen bien, y en esto no solamente van a dar el diagnóstico los y las marchantes o las voces favorables al gobierno, sino también los medios, la conversación pública, la oposición, pues es posible que esto termine por fortalecer a las bancadas y los y las congresistas opuestas a las reformas y acabe por minar el nuevo intento por construir un acuerdo nacional. Y estoy de acuerdo con Petro en que el acuerdo no quiere decir que el gobierno deba plegarse a hacer lo que le diga la oposición o cualquier otro partido que tengan posiciones perpendiculares u oblicuas en esta situación, pero es una conversación y es una negociación. Y ellos tienen que lograr que les voten y hay que llegar fuerte. Y la calle no ha sido la fortaleza de Petro en este año largo que lleva de gobierno. Al contrario, ha resultado ser una piedra en el zapato y una fuga de energía. Porque de nuevo, la gente no sienta que deba salir a marchar si ya salieron a votar y lo eligieron presidente. Puede que no tengan razón, pero entonces vayan a convencerles y no sé cómo lo van a hacer. Y ojo, todo esto de nuevo cuando las benditas reformas están de nuevo en el partidor. Una reforma laboral de la que ya hemos hablado en este programa, una pensional de la que parece que se hablará bien para que no se la debata realmente en el Congreso, y una reforma a la salud que sigue generando divisiones incluso al interior de las bancadas gobiernistas, porque entonces ahora la famosa subcomisión que armaron en la Cámara está retrasada en hacerse, en conformarse, y las congresistas que la propusieron y lograron meter
hacerla, están diciendo que entonces que les incumplieron, que la traición, lo cual no es sino otra leguleyada y otra jugadita que se hace en respuesta a una jugadita, y ojo que las jugaditas son legales, están metidas dentro de la ley quinta. Entonces todo esto se hace en respuesta a una primera jugadita anterior y la protojugadita y la paleojugadita así hasta el fin de los tiempos, y la mata y la raíz de las jugaditas sin que haya debate posible. Y lastimosamente las marchas no son tampoco un espacio de debate, entonces no vamos a hablar de eso, ni de las peleas que también terminan por desbancar a los verdaderos debates. Por ejemplo, no vamos a hablar de Cuba, que se volvió, para variar, un elemento de discordia entre dos presidentes que, para sorpresa de nadie, nunca van a estar de acuerdo, pero que en su desacuerdo dan material para hablar de sobra, porque en el discurso de la ONU Petro aprovechó, entre la rendición de cuentas, la retórica del cambio, el virus de la vida, y hablarle de la reforma a la salud un poco por los laditos a gente que no tiene ni idea qué es una EPS, para sacarse una espina que tiene con Iván Duque, que increíblemente fue presidente, porque Cuba, como país garante de los acuerdos de paz con el ELN, que ya lo fue con las FARC, tiene y ha tenido históricamente un papel preponderante en las relaciones internacionales de Colombia, porque no fue 2016 la primera vez que acudimos a este país para ambientar las ideas de paz, y Colombia ha tenido además con la isla una relación históricamente muy amigable. Pero el históricamente amigable Iván Duque salió a criticar a Cuba y la connivencia del gobierno Petro con este país que, de nuevo, fuera de las afinidades propias, trae consigo una historia en la que Duque es la excepción, puesto que encima él en 2021 le hizo una petición al gobierno de Trump para incluir a Cuba en la lista de naciones que auspician el terrorismo, y por eso Petro sacó en respuesta al trino de Duque este trino errático, francamente errático, a las 12 de la noche, un poco señalando cosas del gobierno Duque, haciendo una comparación con Cuba, y terminó defendiendo, un poco queriendo y un poco sin querer, lo indefendible en nombre de una discusión que ni siquiera pasaba por ahí, porque no era o no parecía ser el tema central si Petro le gusta a Cuba o no. Pero entonces Gustavo Francisco, el titero general de la nación, se dejó meter en la pelea más boba del mundo, que a final de cuentas es otro de los comunes denominadores de esta era de la semiocracia colombiana, las peleas en redes, que además está en constante tensión por cuenta de la muy mentada Paz Total, que es un hermoso proyecto sobre el que se fundamentan muchas otras peleas muy ridículas, todas ellas de las nuevas y de las más ociosas, y otras que tal vez no lo sean tanto, pero todas ocurren en el mismo lugar, porque para pelear en redes nos faltan pulgares. Y la otra pelotera de la semana vino precisamente de la Paz Total, porque el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, hizo un trino en el que dice que descree de la Paz Total y que eso se va a convertir en anarquía, que no quiere decir exactamente lo que él quiso decir, pero bueno, se metió en una conversación larguísima, pues porque Gaviria, es decir, Gaviria que apela a la misma acepción de anarquía, que la gente entonces sale y le señala, y la gente como en Twitter empieza empezando a señalarle los detalles, y él le responde a todo el mundo, entonces se volvió el enemigo público de Twitter durante un tiempo, pero la Paz Total igual no se terminó de discutir, sino la calidad como interlocutor de Gaviria. Y esta pelotera igual le queda en pañales a la pelotera mayor, que es, para variar, la protagonizada por ¡tatán!, Daniel Coronel y Cliqui Dávila. Otra vez están volando flechas de un lado al otro. Se ponen apodos mutuamente, se hablan sin mencionarse señora, gatito, y se hacen columnas y tweets larguísimos, y todo el mundo en Twitter tirándole carbón a esa estufa, porque ¿para qué vinimos a esta tierra si no es para aupar gente en redes sociales? Y en medio de esa pelea a Vicky le alcanza el tiempo para tener una pelea más de la que sí deberíamos hablar, porque su nueva enemiguis en redes es la alcaldesa Claudia López, que ha salido a defender la transparencia del proceso de contratación y ejecución presupuestal del metro de Bogotá, que todavía no tiene un solo centímetro, pero que según Claudia López ha sido llevada a cabo en total y absoluta rectitud pulquérrima, y le dice a Vicky mentirosa, y Vicky, o la revista que dirige, saca efectivamente una portada en donde dice corrupción en el metro, y vuelve la cosa con que no están corroborando ni confrontando a la gente a la que están señalando de tener pues problemas de corrupción. Pero yo en este caso le aconsejaría a Claudia López que no salga a hablar en absolutos y que espere. Sobre todo porque la noticia, mal contada para variar, es que la Fiscalía sí tiene abiertas investigaciones por corrupción en la adjudicación de la obra del metro. Entonces, calma, hay que esperar a dar las declaraciones, porque es posible que tenga que salir a desdecirse. Y de nuevo, yo sé que no hay confianza en la Fiscalía de Barbosa, por lo cual, por otro lado, puede Nicolás Petro, no que deba, sino que tiene quien se lo acolite,
a decir que empieza la pelea de su vida porque se dice traicionado en su acuerdo con la fiscalía y que lo están utilizando como un arma con su papá, y es como, papito, tú ya hiciste eso tú solo. Y volvemos, como siempre, por culpa de unos y de otros, a las guerras de la opinión. Y a nosotros en el lunes no nos gustan normalmente las guerras de la opinión, pero hoy sí vamos a hablar de una guerra de la opinión. Una que empezó con este video, en el que Álvaro Uribe Vélez decide confrontar a gente que le grita cosas en la calle y sale y habla de haber dado la orden, lo cual desató una tendencia gigante de desinformación en redes, que llegó incluso a la pantalla de la televisión, porque Noticias 1 sacó una nota en la que no es exacta, diciendo qué orden dice Uribe haber dado. Es decir, sale a decir que Uribe dio la orden y que dio la orden y que dio la orden, y eso es una irresponsabilidad y una ligereza, ya que de lo que estaba hablando Uribe era de haber dado la orden al ejército, no de emprender una serie de asesinatos a personas pobres para presentarlas como guerrilleros dados de baja, que es finalmente el centro del mural famoso de quién dio la orden, la frase famosa de quién dio la orden, y el macrocaso 03 de la JEP de asesinatos presentados como bajas en combates, sino que Álvaro Uribe dice que él le dio la orden, que es, digo, no está bien, pero es otra cosa, de entrar en la Comuna 13 de Medellín, en palabras de él, a sacar guerrilleros y paramilitares. Ojo, en palabras de él. Y ese tema quedó flotando y se partió en varias, pero sobre todo en dos lados. Por un lado, Vorágine.co sacó esta nota mostrando cómo el famoso hombre encapuchado en la foto de Jesús Abad Colorado, que va dando indicaciones en la Operación Orión, sí era un paramilitar, lo cual tiene gigantes implicaciones en un avance por los derechos de las víctimas de esta operación, que nada tenían que ver con estructuras criminales y que han reclamado justicia por años, y de lo cual hablaremos después. Pero además dejó la discusión sobre la palabra que es el centro, ese sí, de nuestro episodio de hoy: la responsabilidad, ¡trin!, que no es lo mismo que la culpa, pero que ha estado en el centro del debate por una columna del abogado constitucionalista y académico Rodrigo Primni, que habla en El Espectador de la responsabilidad que le cabe a Uribe como presidente dentro del episodio de los mal llamados falsos positivos. No una responsabilidad penal, ni como reflejo ni señalamiento de una culpa que nadie ha hecho. Si de hecho, al contrario, Primni dice en su columna que él no cree que Uribe haya dado ninguna orden, sino a la luz de su responsabilidad como comandante en jefe de las fuerzas militares, como presidente y como vigilante o garante de las labores de los ministros y ministra, en ese caso también de defensa, lo cual suscitó una serie de trinos de Uribe, cuando no, y un comunicado por parte de su abogado Jaime Granados atacando personalmente a Oprimni, por lo que cuenta con toda nuestra solidaridad. Más allá de esos ataques, la discusión es importante. Porque en esta discusión se encuentra una vez más el macrocaso 03 de la JEP, asesinatos y desapariciones presentados como bajas en combate, los mal llamados falsos positivos, y una conversación que las víctimas han querido dar por todos lados, desde sus lugares de enunciación, porque no tienen espacios suficientes de poder desde donde darla, lo cual nos trajo ese famoso mural que desató la ira de Uribe y que es la conversación eterna que él sale a quejarse. Y más allá de ponernos a señalar culpables, que no es nuestra labor ni tenemos cómo, nos plantea la necesidad de dar una conversación de provecho y altura sobre esta palabra importante, tan importante: responsabilidad. Por eso nuestro hashtag de hoy es Hablemos de Responsabilidad.